que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Oye, ¿y te ha gustado incorporarte a Instagram? Por favor, observa. No se observé. Me ocupé un día. 8:01 de la mañana, ya estamos aquí en Desde Cero, comenzando este martes 28 de julio, día de San Celso. Buenos días, don Pato Fernández, buenos días, don Rafael. Muy buenos días, la biblioteca de Celso es una preciosísima biblioteca que está en Turquía, fíjate, una de las ruinas clásicas más interesantes que hay. Qué lindo. Oye, hoy día también es el día del Perú. Pues vamos, hermanos, ¿cómo estamos? Así que pues véngannos trayendo Pues, hermano, aquí una lechecita de tigre. Pues mire, este es el día. Para Pues comenzar sí, el estoy día. invitada a degustar hoy un almuerzo. Pues tú tienes que ir hoy. ¿A ti te invitaron hoy Sí. día? a Pues, ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en la casa del embajador. No. Ay, sí, yo estoy hoy día en la... Sí, en un restaurante. Yo sí. En la ¿Me mar. han invitado? Estamos Yo sí, en la tarde tengo que ir a vamos festejar. al almuerzo, pues. ¿No era en la tarde a las 7 y tal? No, entiendo que al almuerzo, pues. Tengo que ir a una apoyada Ay, después yo- con Ay, yo mi tengo enamorada. que, Es yo que tengo tengo- que ir donde el embajador. Sí. Sigue siendo el embajador, don Carlos, ¿no? Dos Carlos Parejas. ¿Sí? Creo, pues, No, pues cambiado. Carlos Pareja ya se fue. Ay, pues el señor embajador cambiado, actual, ¿no? discúlpela. Pues ha cambiado. No, estoy hablando como mexicano yo. Sí, tú estás hablando Yo mexicano. estoy hablando como Cualquiera, da mexicano, lo nada mismo. que ver. Yo Bueno. tengo que ir a una apoyada con una enamorada y después al programa de Laura. La presidenta Michelle Bachelet y los mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos llamaron a terminar con los pactos de silencio en la promulgación de la ley que autoriza a crear un monumento en homenaje al ex ministro Jaime Castillo Velasco. El gobierno pidió entregar información sobre violaciones a los derechos humanos. Gran hombre. El colegio de profesores. Gran amigo. El colegio. ¿Es amigo? ¿Fue amigo tuyo? No, amigo mío no, porque imagínate, pero de mi abuelo y mi familia fue un amigo musical. Era como un tío más. Sí, no, ¿verdad? ¿Lo viste Que- alguna vez paseándose en pijama y en pata por tu No, casa? pero es que mi abuela hacía ropa y Jaime Castillo la repartía. Tenía era Tienen socio. una pyme, tenían. Tenía una big pyme, estaba hablando de los 40, entonces su trabajo era ¿Once repartir. patronato o...? No, No, los patronatos eran los míos. Sí, lo- En la calle Vina del Mar, en la calle Vina del Mar, ahí En Arlegui. Vina del Mar, la calle. Esa la calle calle. no está como entre Bustamante y esta calle que sube que se llama. Exactamente. O sea, tú Sí, venís una del calle negocio... chiquita. Tú eres del negocio Negocio de la textil. lavandería, po. Tú eres del negocio Sí, textil. Obvio. No se me nota, igual que don Un Francisco. Yalur cualquiera. Igual que don Francisco. Un Yalur, po. claro. Don Francisco también. Y Jaime Castillo Corte y confección. era el que repartía la ropa. El colegio de profesores vuelve a clases tras 2 meses de paro y tensiones internas. Un gremio dividido resolvió en Asamblea Nacional terminar con la movilización. La disidencia respaldó la decisión en la consulta a las bases. El Mineduc aseguró que la recuperación de clases se va a extender hasta el próximo año escolar. La democracia cristiana dejó en libertad de acción a sus parlamentarios para votar sobre la ley de aborto. Me tienen hasta la coronilla. Me tienen hasta la coronilla esto. El presidente del partido, Jorge Pizarro, reconoció que hay divisiones en su colectividad respecto al tema. Pizarro aseguró que este es un tema social. Tenemos que terminar con la penalización que hoy existe en materia de riesgo de vida de la madre. La justicia decidió anular la formalización al ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, y la Fiscalía calificó el fallo, comillas, como ilegal. La jueza a cargo del procedimiento apuntó a la ausencia de una querella o una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos contra el señor Eguiluz. El Ministerio Público va a recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir esta decisión del tribunal. Dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, se reunieron con la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, para solicitarle que medie con Codelco ante sus demandas. El representante de los trabajadores, Manuel Ahumada, anunció que la CTC se sumará a la querella que presentará la familia de Nelson Quinchillao contra Carabineros. China golpeó los mercados y con esto profundizó el deterioro de la economía chilena. Ayer la bolsa de Shanghái cayó en un 8,48% y esto gatilló bajas en las principales plazas. Este año el cobre acumula una caída del 18% y los expertos aseguran que este retroceso se podría acentuar debido a la debilidad que muestra la economía del país asiático. Enersis espera cerrar los cambios que apuntan a separar sus operaciones de Chile con Latinoamérica y luego fusionar los activos para el año 2016. El proceso culminará al menos 6 meses antes de lo previsto inicialmente.
Por su parte, los análisis de los beneficios de la operación comenzarían en octubre de este año y de ellos nos va a hablar Rafael Gumucio en pocos minutos. También hay más titulares a nivel internacional. Bueno, sí. A nivel internacional, luego del desplome del lunes, la bolsa de Shanghái abrió con una caída del 4, ¿Pero cómo ya volvió? Claro, eso, y además se añade a esa noticia que la bolsa de Shanghái se calma, pero China investiga por comillas posibles irregularidades. Pucha, la bolsa de Shanghái le pasan cosas. Sí, y la UNASUR va a exigir la UNASUR va a exigir libertad de prensa para las elecciones legislativas en Venezuela. El secretario general del organismo, Ernesto Samper, se mostró confiado en que la misión electoral para los comicios de diciembre podrá garantizar que el proceso se desarrolle dentro del marco democrático. Samper era el expresidente de Colombia, ¿no? Sí, yo soy amigo. El mismísimo. Yo soy amigo del hermano. De Andrés, el periodista aquí en España. No, Daniel. Daniel Samper. Ese yo lo conté, ese también lo conozco mucho, pero y del sobrino también, Daniel, hijo. Sí, pues, porque está Pedro Espina. Pedro Espina, que era director de la revista Soho, claro, que actualmente es columnista de la revista Semana. Sí. Está Daniel Samper padre, que es Pizarro, obvio Pisano. Que es como un baluarte colombiano, además muy buen escritor. Y está Ernesto Samper, claro, que es hermano que es presidente. Rescataron a 26 niños y 13 mujeres que Sendero Luminoso mantenía en cautiverio en Perú. Las personas se encontraban en la selva bajo dominio de la organización terrorista. Algunos de los rehenes fueron secuestrados hace 25 años en un albergue de monjas. O sea, fueron secuestrados de una secuestradora. ¿Ah? Y en deportes, el futbolista Edinson Cavani fue sancionado con 2 partidos tras el incidente con el chileno Gonzalo Jara. ¿Por qué? El uruguayo fue amonestado por la Conmebol por el incidente. Cuando le acercaron el dedo hizo un gesto de chuparlo. Por el incidente que protagonizó en los cuartos de final de la Copa América y que acabó con la expulsión del ariete celeste. 8:08 de la mañana, las temperaturas, 8 la mínima, 15 grados la máxima, día nublado. Quería empezar con una polémica mínima. A la que llega súper mínima, la de ayer. Mínima porque mínima. Bueno, mínima porque no tiene mucha importancia que una librería en Santiago decía, no, poner los libros de Villegas no es importante. Lo importante, primero, me resulta que una librería se ufane de no vender un libro, me parece patético. Mucha gente me decía, bueno, es que es como un bar que decide, es como una fiambrería. No, para mí las librerías no son bares ni fiambrerías, para mí las librerías son países, y cuando uno exilia a alguien de un país, nunca me ha gustado esa idea, pero es lo mismo. En el neoliberalismo en que viven toda esta gente de Twitter y que ellos adoran, existe el derecho a no vender, a vender lo que quiera. Pero hay otra cosa más grave aún, la interpretación que se le da a los dichos de Villegas, que no tiene nada que ver con lo que él dijo, no tiene nada que ver con lo que quiso decir, y yo no creo que se pueda seguir en democracia y se pueda dialogar y se pueda hacer algún tipo de aporte al diálogo si tú tienes que dar cuenta de las cosas que dijiste y de las cosas que tú no dijiste. Porque yo me puedo hacer cargo de las tonteras que digo, pero no puedo hacerme cargo de las cosas que quieren el otro escuchar de mí. Esto tiene que ver con la velocidad. Es gravísimo. Con la velocidad de reacción y con las ansias de heroísmo y de distinguirse, parece, de los demás que está rondando en el ambiente. Hay un ánimo de juicio. Lo que dijo Villegas, si es que se completa entera la frase, lo que dijo Villegas es algo que yo personalmente creo que tiene toda la razón. ¿A qué me refiero con que tiene toda la razón? No es que pasó la vieja, esa sola frase permite todo tipo de enervamientos raros. Pero si es que lo que uno lo escucha completo lo que dijo, y que lo que dijo Villegas es que no estamos en el ciclo de la era de la reconciliación, sino que más bien en uno de la digresión, tendría toda la razón. O sea, nosotros desde el año 89 en Chile iniciamos un proceso de reconciliación, había que reencontrar mundos que estaban muy lejanos y muy violentados, y fue un tema central durante los primeros 3-4 gobiernos de la concertación, que era el afán de encontrar a Chile. Elwin hablaba de la familia chilena, etcétera, etcétera. Lo que viene a continuación, podríamos decir a partir ya de Sebastián Piñera, es una ansia que es enteramente contraria a eso. Es el reclamo por la capacidad de distinguirse. Claro. Es el fin del binominal para que puedan existir más diferencias entre todos. Es las ganas del derecho de poder tú decir que no eres igual al otro y no tienes que estar en una camisa de fuerza para acercarte. Y que se puede usar la violencia.
Y que eso en las lecturas de Villegas que yo paso a no compartir para nada, esto empieza a significar algo así como como la violencia y como la amenaza de un nuevo colapso democrático. Pero va más allá. Dice Villegas exactamente y algo que yo de alguna forma también comparto, que no comparto el calificativo. No, porque tiene un modo Villegas que es igual que el de los tuiteros. Sí, es igual. Bueno, y casi todas las frases que dice Villegas la podrían haber hecho un tuitero de izquierda y estarían diciendo grande. ¿Tú no te consideras tuitero? Bueno, sí, también, pero estoy diciendo los errores de Villegas en este caso fueron los errores de la ultraizquierda, no de la derecha. Él dijo el lenguaje que dice la gente de izquierda, que no hubo reconciliación en Chile, de que no hubo nada en derechos humanos ni nunca habrá, cosa que es mentira, es cosa de ver que Manuel Contreras está en la cárcel, es cosa de ver lo que el informe Rettig y el informe que en el caso específico de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas no se ha hecho justicia y es un tema vergonzoso. Es cierto, decir que en Chile no se va a hacer justicia ni va a haber nunca perdón es un error, una estupidez que comparte mucha gente más que Villegas. ¿Pero eso dijo Villegas? No, en el fondo sí, le decía, pero ¿cuándo las fuerzas más van a pedir disculpas? La pidieron. Carmen Gloria también cayó en la estupidez de decir, yo quiero que haya cursos de derechos humanos en la escuela militar. Los hay, ya existe. Infórmate, sí. Así eso ya existe. Entonces, pero lo que dice Villegas, y yo lo decía ayer, y es grave, pero es totalmente legítimo decirlo, y no es nada condenable. Es decir, en Chile hubo reconciliación cuando la gente de izquierda renunció a sus peticiones y la gente de derecha dijo ya, yo renuncio y te puedo pedir perdón porque tú ya no estás molestándome. Si tú no vienes a protestar por lo que protestabas, yo puedo reconciliarme contigo porque no tengo nada contra ti como persona. Me cae súper bien tu Claudia Álamo, pero si tú me querés expropiar el fondo, déjate caerme bien y te puedo torturar. Ese fue la reconciliación. Si todos estamos de acuerdo en un mismo orden de cosas y una misma ideología neoliberal, no hay manera, pero cuando ya no estamos de acuerdo y habló de eso. Sí, pero yo no, en lo que yo no estoy de acuerdo dice ahora hay una onda de revancha, hay una onda de pelea. Claro, es cierto que si el día de mañana hay conflictos en torno a los temas que se llaman la distribución del ingreso en Chile y los temas de la justicia social, van a haber conflictos, como lo hubo antes. Sí, pero perdóname, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, Rafa, con tu defensa en un 100% a Villegas. No defiendo, estoy en desacuerdo con él. Creo que tiene todo el derecho de expresar su opinión y que su opinión es totalmente atendible. Yo en el punto que acabo de aclarar estoy muy de acuerdo con Villegas. Es que yo voy a tu punto respecto de la reconciliación. Es cierto que no estamos en el minuto político y nacional de la reconciliación como tema central. Pero así como ha pasado en España, como ha pasado en Alemania y en la mayoría de los países de Europa, después de una guerra civil o después de una gran dictadura, hay cosas que vienen cada tanto, que Felipe Berrío llamaría una cosa como los reflujos, estas cosas de la historia que aparecen cada tanto. La semana pasada, y fue parte de una buena parte de los columnistas del domingo, un joven de la UDI salió señalando, a propósito del caso Quemados, que esto estaba sacado fuera de contexto. Bueno, es lo mismo, es decir, la reconciliación, yo no sé si así como la transición, uno puede decir se terminó o no se terminó. Pero en lo grueso, en el proceso político más importante, que fue mesas de diálogo, informe Rettig, reconocimiento probablemente de las Fuerzas Armadas, pero si ayer una presidenta en ejercicio y un expresidente dicen, ojalá se rompan los pactos del silencio, es que todavía hay torturadores en la calle, todavía hay gente torturada. Claro, pero la reconciliación, yo creo, va y vuelve. Va y vuelve. Pero eso es otra cosa. No son procesos cerrados. Pero es otra cosa lo que tú estás diciendo. Ahora está volviendo el tema, estamos volviendo a hablar esto. Eso sí, pero eso no es lo mismo que yo te diga, posiblemente, en estos momentos, Carmen Gloria, no es un tema efectivamente nacional donde está vibrando en el corazón de los chilenos el tema de la reconciliación. Eso es una constatación. La gente no está conversando en el territorio público de la reconciliación. Nos pasamos 20 años hablando de la reconciliación. Mucho, total. Y fue un tema muy central. Si para yo aparecer bueno, correcto y que me aplaudan, voy a tener que decir ahora que en Chile estamos todos preocupados. Todos preocados de la reconciliación. Entonces, estoy mintiendo. No es así. Claro, a mí que tampoco me pareció una ridiculez. Que ayer el presidente del Senado salió señalando en la misma línea. ¿Qué respondió Carmen Gloria Quintana ante esa súper ofensa que hizo que un librero quisiera no vender? ¿Qué respondió? Dijo, tiene razón. Evidentemente, yo no estoy pidiendo reconciliación. No me interesa la reconciliación, me interesa la justicia. Que se haga justicia en mi casa. No, le pregunto varias veces a Matías Ríos, ¿tú quieres reconciliación? ¿Tú quieres perdonar? ¿Tú quieres abrazar? Yo no quiero ni abrazo, ni perdón, ni manos levantadas. Yo quiero justicia. Estaba dándole toda la razón a Fernando Villegas. No se sintió ni ofendida, ni atacada. Entonces, ¿por qué un tontorrón desde su casa
saca una frase de contexto y se siente ofendido y empieza a hacer una ofensa y hace algo no que... fue uno, fueron montones, sí, fueron millones. Y se sienten ofendidos y dolidos y a tal punto de hacer algo que en democracia que es muy grave, que es esconder los libros de alguien. Entonces, todo el derecho a hacerlo. Pero no te sientes orgulloso de hacer una tontera como esta. También tienen todo el derecho de ir a quemar los libros. Que habría que trabajar un poco, porque yo conociendo este tipo de gente, y sacar los libros y quemarlos es mucho esfuerzo. ¿Y sabes lo que no me gusta de esto? Entonces yo le dije a Gonzalo Maza, que me cae muy bien y que encuentro un libro y muy simpático, pero yo no estoy dispuesto a estar en el mesón donde no hay uno porque no me gustan sus opiniones de él. ¿Sabes lo que es molesto? ¿Sabes lo que yo creo que es molesto en esto? Y que lo vi incluso en ese programa, periodísticamente hablando. Empieza a instalarse un miedo al juicio, porque como estamos expuestos en la plaza pública a un juicio muy radical, empieza a haber como un temor al juicio crítico, y se empiezan a producir los dichos demagógicos que sacan aplausos fáciles y que son indiscutibles. Como los Yankees. O sea, yo ante una persona que fue quemada, decir que me horroriza lo que te pasó, no puede sino ser obvio. Ser obvio y claro. plausible, ¿no? ¿Qué me va a condenar a mí por compadecer a una persona? Pero si yo tengo algo que conversar con esa persona, no es decirle necesariamente eso. No es revictimizarla. No, periodísticamente al menos, es sacar nuevas informaciones, es cuestionar cosas, e incluso preguntarte si tú volverías a estar ahí, cuán importante era tu lugar en esa lucha, cuán valor le da al gesto que tú tuviste, qué te ha significado para ti quizá el paso de todos estos años en la vida. ¿Valen la pena las grandes causas a pesar de sus costos? No tengo idea. Entonces, indagar finalmente en la mirada histórica. Pero como ahora estamos en esta cuestión, resulta que se producen comentarios muy veloces para sacar aplausos, para sacar para la búsqueda de apoyo, y la reflexión crítica y cuestionadora es terrible. Incluso fíjate que a mí me ha pasado, yo he sufrido personalmente el ser acusado de buscar matices. Si alguno se puede jactar, es de la búsqueda de matices. ¿Cómo va a ser un pecado matizar? ¿Cómo va a ser una brutalidad matizar? ¿Qué es lo que cristaliza Villegas? Porque finalmente esta cosa viene en cada tanto. Villegas es igual que esto que estamos hablando. ¿Qué cristaliza? Que él habla también, primero que tiene cara de desprecio, desprecia a su interlocutor, parece no darle entrada al prójimo en el diálogo, hablar desde un lugar superior, enjuicia a los otros, que es algo muy parecido a la lógica del tuitero, y a la lógica del tuitero rápido. O sea, Villegas juega ese partido, se pone en un bando y se expone en un partido que él sabe jugar como nadie. Pero insisto que es injusto con Villegas, que a mí no me cae, que no es tanto mi emoción, y que cuando él intentó con todo su esfuerzo ser empático, no caer en la trampa. ¿Quién quiso ser empático? El sábado Villegas trató de ser medianamente empático. Incluso no preguntó ni la mitad de las cosas que quería preguntar y no dijo lo que realmente opina del caso. ¿Cómo sabe eso? Se notaba, digamos. Porque también hay un punto. Claro, Villegas puede hacer todo lo que uno quiera, pero también representa una opinión válida que existe en Chile. Tampoco uno como comunicador es solo dueño de su opinión, de mi opinión en mi casa. Yo muchas veces no digo mi opinión, sino que digo una opinión que es representativa, parecida a la mía, pero que representativa, porque también tienes el deber comunicador, que no te invitan a ti porque tú eres súper buena persona y súper inteligente y tú eres un genio, te invitan porque tú representas una opinión y tú tienes que dar más que tu opinión en el día, porque la mayor parte de los temas que se hablan aquí yo no tengo ninguna opinión, tengo que inventarme una. Luego, también Villegas representa una opinión. Sobre el caso de los quemados, hay opiniones que son mucho más duras y mucho más enfrentadoras, siendo respetuosas, que las que se dijeron ahí. Hay una carta de la segunda de ayer, justamente durísima sobre claro, pero lo comentamos ayer. A mí me pasó lo mismo. Yo vi el programa y dije, estos tipos son muy pusilánimes. No se atrevieron en ningún momento, ninguno, y Villegas tampoco, a enfrentar a Carmen Gloria, a decir, que no es enfrentarla porque no es culpable de nada, sino que a indagar, a discutir, a poner en cuenta. Que dicho sea de paso, a ella se veía que es algo que se le podría dar muy bien. No tenía ningún problema con ello. No, porque era un personaje, porque lo que sí quedó claro es que era un mega personaje. Que era un adulto. Inteligente, reflexiva, con opinión política, con peso, con solvencia y que no había que tratarla como un niño. Exactamente. Por eso lo de Bianchi es indignante. ¿Por qué tratarlo como un niño? Te voy a pedir perdón por Chile. Oye, ¿tú crees que soy
tonta, que me tienes que venir a pedir perdón. ¿Tú crees que yo necesito eso? Que vengas tú desde tu altura moral a darme perdón. No. Eso es lo que tú piensas que ella piensa. Me puso la cara y dice, bueno, qué lindo. O sea, tú querías hacerte el lindo, querías salir de Chile y irte a Estados Unidos con la impresión de que tú fuiste, hiciste un gesto súper bonito, porque a Twitter se van a poner a llorar por tu gesto, porque como en Twitter nadie escucha ni reflexiona, no se dan cuenta que el gesto de Felipe Bianchi era profundamente inmoral, porque yo no tengo que pedirle disculpas por algo en lo que yo no he cometido, ni él tampoco, y que no es Chile el que tiene que pedirle perdón a Carmen Gloria Contreras, sino los que cometieron el crimen, que no son todos los chilenos, y no somos todos. En ese mismo argumento, Patricio Elwin, cuando pide perdón a Chile al entregar el informe Rettig, nada que ver que estuviera pidiéndole perdón a Chile. Está pidiendo explícitamente a nombre del Estado de Chile. El presidente de la República, no es un periodista. Porque el Estado de Chile cometió delitos. Claro. Y él ahora, en ese momento que lo encarna, pide a nombre del Estado de Chile. Como presidente de la República, no como periodista que quiere quedar bien en el Twitter. Entonces, esa lógica hace que opinar en Chile sea cada vez más peligroso, cada vez más riesgoso y cada vez más innecesario. Luego, ¿qué quieren? Pinochet podría aplaudir a esta gente y decirle, bueno, si prohibir libros, prohibir opiniones, castigar opiniones, ¿cuál era el sueño de Francisco Javier Cuadra? Si mi cultura dictatorial está de verdad presente en la de ustedes, veamos cómo se sonríe del señor Ponce Lerú cuando vemos que tiene toda la política cooptada con su dinero y su billetera, y por lo tanto la frase del señor Pinochet en el subconsciente es como, todos estos señores políticos... Claro, si es por eso la influencia de la figura sigue vigente. Claro, y creo que si uno mira y ve los libros en España y en Alemania, de cómo aparece cada tanto, desde la literatura, desde reportaje, las historias y los quiebres institucionales están presentes generaciones. Chile es pionero en eso. Chile ha sido mucho más constante que casi ninguna transición mundial, cosa que aquí no estamos dispuestos también, porque parece mal, en sostener la defensa de los derechos humanos y en enjuiciar a los culpables. Son muy pocas las transiciones, y esto lo ha insistido Pepe Salaquet, que es alguien que de esto sabe, en decir cómo esto no ha sido un asunto que de pronto viene fuerte, como en Argentina, por ejemplo, que de pronto se suspende todo el trabajo de derechos humanos y de repente viene un pic con una tremenda noticia. En Chile ha sido bastante sostenido. Y una última cosa, son pocos los que saben que en estos momentos son cientos los militares enjuiciados. Sí. Y que siguen existiendo querellas y que siguen entrando permanentemente. Y muchos los que van a ser dentro de los próximos días también posiblemente condenados. Hablemos también de otra, un poco de actualidad, la muerte de Nelson Quillao en la zona de Calama. Quillao, sí, ha generado un montón de movimientos. Por una parte, que los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre se reunieron con la ministra del Trabajo para solicitar que medie con Codelco de sus demandas. El Comité Político de la Moneda tomó el tema ayer en su reunión de comité político, y la senadora Isabel Allende pidió una investigación. Pero lo más interesante acá es que Cristian Cuevas, el dirigente sindical que ha tenido también el cobre y que ahora estaba como agregado laboral en España, renunció a su cargo y se vino a Chile justamente por la muerte de este contratista de Codelco. Cristian Cuevas, muy buen día. Estamos al teléfono. Cristian. Aló, Cristian. Hola. Cristian. Hola, buenos días. ¿Sí? Aquí en Chile circulan como rumores completamente diversos de que estos contratistas habrían avanzado hacia la policía y que la policía se hubiese defendido y que esta sería una bala de rebote. ¿Qué sabes tú realmente de lo que está pasando, lo que pasó en ese momento? Mira, primero yo saludo a todo el equipo de la radio y a quienes nos escuchan. Primero, la Confederación de Trabajadores del Cobre, que lidera Manuel Ahumada, mi compañero. Los trabajadores, y ustedes bien saben, en forma histórica se han movilizado en la práctica de bloquear y a través de la expresión de las marchas y una serie de actos que tienen que ver con la movilización. Ahora, particularmente, a nosotros lo que nos llama la atención, que aquí nunca hubo una disposición de diálogo, a buscar los mecanismos que por lo menos estos últimos casi décadas, que incluso lideré en algún minuto, para buscar acuerdos. Y específicamente en el caso de Diego y El Salvador, lo que no se comprende el por qué, a partir de una movilización que ya son episódicas, la forma como se desarrollan,
se reacciona en forma tan violenta ocupando balas. Y yo te lo digo, yo estoy acá en Europa, en este minuto estamos en el Ayuntamiento de Madrid conversando con autoridades, con las nuevas autoridades madrileñas, y no se comprende el cómo en nuestro país el conflicto laboral se resuelve a balazos, a balas. Y eso, obviamente, en Europa, yo me he contactado con los sindicatos, me han llamado los sindicatos europeos, las confederaciones, las empresas con las cuales yo me he relacionado en este año como agregado laboral, es una cosa incomprensible, Cristian, en la lógica de una sociedad civilizada. Cristian, ¿tú renuncias a tu puesto, a tu agregaduría laboral, por este hecho puntual o por este hecho puntual como agregado a una suma de otros ingredientes que te hacen tomar esta decisión? O sea, ¿te parece que deja de ser un gobierno en el que a ti te dan ganas de participar? ¿Es esa la conclusión general o es sencillamente este hecho aislado? A ver, mira, primero es a través de la reflexión, la reflexión que hago en lo personal en función de un hecho que yo no podría estar representando y llevando la agenda laboral del gobierno, a quien agradezco, y al Partido Comunista, en función de la tarea y esta responsabilidad que me dieron, cuando mientras yo tengo que hacer ese camino acá en Europa, se está matando a uno de los nuestros y se está reprimiendo y se está buscando el diálogo como forma de construcción de las relaciones. ¿Qué esperarías, Cristian Cuevas, que hiciera el gobierno, digamos, poniendo en el fondo en escena que aquí no fue el gobierno, sino que aquí lo que está en cuestión es el rol de Carabineros en la muerte de este contratista? ¿Qué es lo que tú esperarías del gobierno que te hace en el fondo dar un paso al lado y decir, no, yo no soy parte de este gobierno? O ya no te representa este gobierno, porque es un momento de crisis también política al respecto, ¿no? A ver, mira, dos cosas. Primero, que Carabineros es una institución que no es autónoma del Estado, por tanto aquí hay responsabilidades políticas que es desde el Ministerio del Interior y también de Codelco, que nos buscó los mecanismos para poder instalar los espacios de conversación y de diálogo, y te lo digo esto desde la experiencia. Porque sin duda cuando irrumpe, y ustedes bien saben, el movimiento de trabajadores contratistas del 2007 develó una situación dramática que vivían miles de trabajadores, no tan solo del cobre o de la industria minera, salmoneros, forestales, de temporada, los trabajadores por miles en distintos rubros. El tema es que logramos mejorar ese acuerdo el 2011 también y el 2013 también, incluso con gobiernos de derecha, con todas las dificultades que hay en un proceso de negociación. Ahora yo no logro entender cuando nosotros votamos, y yo soy parte de este gobierno en la elección, y no de los que esperan los cargos, porque nosotros anduvimos en las casas golpeando las puertas para convencer a este ciudadano que también obviamente de alguna manera está mirando de otra forma las cosas, y logramos construir o por lo menos tener esta historia en un proyecto, en un programa y una forma que iba a ser diferenciadora en la forma de gobernar, escuchando la voz de la calle y el movimiento social para generar los cambios. Lo que a mí no me calza es que ante la expresión de los trabajadores, y no tan solo nosotros, ya ustedes vieron qué ocurrió con los estudiantes hace unas semanas atrás en Valparaíso, lo que hay es un garrote duro para golpear al movimiento, para someterlo y para que la expresión de transformaciones, obviamente hoy día cierto hace un acto de involución y de conservadurismo para mantener las cosas como estaban. Cristian, y eso yo creo que es inaceptable. La pregunta es, si tú ya no eres parte del gobierno, pero este ya no es tu gobierno, aparte de tu cargo, es decir, para ti este ya no es tu gobierno, hay una decisión política que tiene que tomar el Partido Comunista y que es lo que uno se está preguntando, aparte de lo que es de tu decisión, que me parece muy atendible, pero ¿este gobierno ha dejado de ser tu gobierno? A ver, primero decir lo siguiente, yo no veo las cosas en blanco y negro, y yo soy militante del Partido Comunista y por tanto nosotros haremos la discusión que corresponda, en tanto que yo tengo una opinión crítica en cómo se están haciendo las cosas. Yo aquí he tomado una determinación en función de un hecho puntual, pero también con una muy crítica en función a negar lo que desde mi punto de vista es lógico. O sea, si nosotros estamos diciendo, y ustedes mismos saben, debatiendo, discutamos una nueva constitución, volvamos, ¿cierto?, que el soberano vuelva a recuperar ese sentido de democratización, pero aquí nos están dando un portazo a cada rato a las posibilidades de transformación. Y en ese marco yo sigo siendo parte
de este gobierno, pero con una mirada crítica, y la idea es poder, ¿cierto?, hacer incidencia en función de que no se le ponga un dique de contención al propio compromiso que se hizo en un programa. Ahora, todo lo demás lo evaluaré en su minuto. En este minuto yo me encuentro abocado en función de poder ayudar y contribuir a la Confederación de Trabajadores del Cobre a resolver este conflicto, y que no pueden haber muertos en función de lo que debe ser una cuestión normal de nuestro país. Cristian Cuevas, tú dices, no me siento interpretado finalmente por este gobierno, también como comunista, pero el argumento de realismo sin renuncia, de que las condiciones no están, hoy mismo estamos señalando que la bolsa de Shanghái, el precio del cobre se cayó fuertemente, la situación del cobre y cómo se proyectó la economía del precio del cobre tampoco es un escenario positivo para llevar adelante probablemente reformas tan estructurales. ¿No es un argumento político para ti esta frase de la presidenta ¿cómo es? ¿Realismo sin renuncia? Mira, yo creo, Alejandra... Claudia, disculpa. Claudia... Ya le vamos a poner a Alejandra. Que aquí nosotros... aquí hay un tema de una crisis política, no la justificación de la crisis económica. ¿Por qué te digo esto? Siempre hoy día se justifica todo a través de la deceleración económica. Otras veces a través de lo que es la crisis económica de cualquier tipo, y efectivamente a nivel global hay crisis del propio modelo. Entonces, cuando se demanda y cuando hay situaciones de mejoría o de bonanza, tenemos que guardar cuando vienen las crisis. Entonces, siempre hay una justificación para no resolver la demanda social, para no resolver el tema de la distribución de la riqueza, para no resolver la demanda que tenga que ver, por ejemplo, con el tema que son cuestiones mínimas, por ejemplo, esta discusión sobre la reforma laboral, o cuestiones como son la nueva Constitución. ¿En qué afecta en la economía, por ejemplo, o por lo menos en qué afecta en el debate democrático el que podamos discutir una nueva Constitución y que el mecanismo lo discutamos que lo resuelva el soberano, el pueblo, en un plebiscito? Oye, Cristian Cuevas, la verdad que eso no me hace, eso es una cuestión de sentido común. Esperemos que discusión constitucional haya. Pero Cristian Cuevas, una pregunta, ¿te gustó la experiencia en España? ¿Cuál es vuelves con la satisfacción de haber hecho qué? Mira, primero yo decirte lo siguiente, y ustedes conocen, la diplomacia en general no es, o el protocolo no es algo que desde un actor social o vinculado a los movimientos sociales es fácil, pero yo creo que en este caso particular yo me voy con un valor agregado de haber generado una relación única, primero de abrir las embajadas después de 25 años y de 25 años de democracia, por lo menos en este tiempo, de generar una cercanía con nuestros compatriotas que residen, en este caso en España, de haber hecho un tránsito por Europa, no tan solo en España, pasar por Moscú, por Berlín, por Frankfurt, por Francia, por dar algunos nombres, Italia, generando esta relación social de cercanía de un diplomático en función de una tarea que tiene que ver cómo llevamos sus propias dificultades que tienen nuestros compañeros migrantes residentes, que obviamente nunca son escuchados, sus demandas y los mecanismos institucionales no son los más adecuados de respuesta para quienes viven afuera. Okay. Esa relación por lo menos la construimos o generamos los cimientos, y el vincularte a una esfera internacional que tiene que ver con las prácticas laborales y las prácticas políticas, sin duda me da un valor agregado a quienes emergimos desde la lucha social. Okay. Y los vínculos, y eso para mí... ¿Y vuelves a dedicarte a la política? ¿Vuelves a la política? Por supuesto que volvemos a la política. Gracias, volvemos al movimiento. Acá nos reencontramos cuando ya llegue Cristian Cuevas. Muchas gracias por ese contacto telefónico. Gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Hasta luego. 8:34 hablábamos con Cristian Cuevas, el dirigente sindical de los trabajadores del cobre, que estaba ahora como agregado laboral en España. Qué loco, porque también el agregado de prensa, Carlos Caselli, también renunció. No, deportivo. Entiendo que era de prensa. No, es deportivo. Creo que era deportivo. Yo lo vi en una entrevista que dio en TV en el día domingo y hablaba de este. Puede ser de prensa, pues. Sí. Se ve gran el chocolate. Suma.
Delegado deportivo en A España. mí me dijeron, yo entendí que era de prensa. Voy a buscar. Emociones llegar lejos, señores. Realizar algo que se pensaba imposible. Vivir, romper esquemas, ser recordados, ser un ejemplo a seguir. Porque la emoción nos mueve. Mazda te invita a ver Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. En cines, 6 de agosto. Mazda. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. Viajes de negocios, confía en Turavión, la agencia de viajes corporativo con más experiencia de Chile, que puede asesorarlo en el desarrollo de políticas de viaje junto a las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Llegó la hora de que los hombres demuestren su estilo porque se viene The Barber Contest by Chic, el primer torneo de barbería made in Chile. Todos los estilos, todos los cortes y lo mejor del talento nacional se reúnen por primera vez en The Barber Contest by Chic. Ingresa a www.barbercontest.cl, inscríbete y participa por ser el mejor barber nacional y podrás ganar un viaje a Nueva York a conocer las mejores barberías. Libera tu creatividad. Chic, libera tu piel. Un barrio pensado en la ciudad y las personas. Enaco te invita a conocer su proyecto Barrio El Pino en la Dehesa, cercano a colegios y centros comerciales y con 2 tipos de casa de 136 y 139 metros cuadrados, casas con 4 dormitorios más servicio, amplia sala de estar y también con escritorio. Visita su nuevo piloto en la sala de ventas, está en camino al Winganal 3745 en la casa 11. Esto es en la Dehesa, entra en aco.cl. Y ayer estuvo el sociólogo Eugenio Tironi con nosotros y comentó que encontraba que la nueva mayoría había sido una creación brillante desde el punto de vista electoral, pero sin representar a una mayoría sociológica y que por lo tanto está condenada a desmembrarse. Le preguntamos a nuestros geniales auditores si la nueva mayoría está condenada efectivamente a una pronta disolución. Y un 73% dijo que sí, Wow. que fue un acuerdo para ganar una elección sin mayores contenidos, mientras que un 27% dijo que no, porque se sustenta en un programa de cambios profundos a largo plazo. Bastante mayoritaria la mayoría que considera que la nueva mayoría no es mayoría. Ya, 8:37. Atentos a la pregunta de hoy, señores. Vamos a hablar de seguridad ciudadana. Ayer además tuvimos un robo que fue bastante, por lo menos cubierto por la prensa, que tiene que ver con el publicista Raúl Mengíbar, que tuvo un robo bastante violento en su casa en Lo Curro. Vamos a hablar de eso con la directora ejecutiva de Paz Ciudadana y economista, acá en Desde Cero. Vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. 33 hombres, una historia. 33 familias, un milagro. 33 héroes, una marca de automóviles. Porque la emoción nos mueve. Mazda presenta Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. En cines, 6 de agosto. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:39 minutos. ¿Qué es lo que mueve a Enaco? Pensar en la ciudad y las personas privilegiando el entorno natural. Enaco te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa, con un gran cuidado por los espacios y pequeños detalles para vivir mejor, con 2 tipos de casas de 136 a 139 metros cuadrados, con 4 dormitorios más sala de estar y escritorio. Visita el nuevo piloto en Barrio Alpino, sala de ventas, camino al Winganal 3745, casa 11 la Dehesa. Eso es Enaco, eso es diseño sustentable. Más información en enaco.cl. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida.
Suma Viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Cor Puntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Con Claro es posible cambiar el mundo. Cambiar mi mundo. Y cambiar tu mundo. Mejorar mi día a día. ¿Y el tuyo? También. Y conversar, y conversar. Y conversar, y conversar. Y conversar. Me encanta conversar. Volver a enamorarte a kilómetros de distancia, pero sentir que estás al lado de la persona que tú quieres. Encontrar lo que yo busco. Millones de cosas nuevas. Con Claro es posible. Jugar más. Pucha, que me hace falta. Jugar más. Reírnos toda la noche. Reírnos a carcajadas. Más de lo que más te gusta. Con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. ...8:41 de la mañana... estamos con Catalina Merch, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, economista. Estaba viendo acá que ha refutado, lo veo en el mall, refuta al gobierno por el tema de la delincuencia. Ella dice, si no hubiese delitos no habría sensación de temor. Es lo que dice la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana. Buenos días, Catalina. Hola, buenos días. ¿Es así? Si no hubiese... porque en las cifras que hemos visto no hemos visto una enorme alza de delito, digamos, que pudiera explicar esta expresión de la ciudadanía, al menos a través de la encuesta, de que aquí la delincuencia subió y que se ha convertido como en el tema de mayor relevancia. ¿No hemos visto un explosivo aumento? Lo que pasa es que las cifras nacionales, claro, cuando uno suma todos los delitos hay un promedio que no es malo. El problema es que el promedio nacional esconde las variaciones comunales que son tremendamente importantes, y tenemos distintas comunas, no solamente el sector oriente, sino que el sector sur, surponiente, el resto del país, en que hay aumentos de distintos tipos de robos, que más de un 30% en algunas comunas, incluso llega a un 90% en algunas, y eso es lo que más impacta la sensación de seguridad. O sea, en el promedio nacional no aumentó la delincuencia, pero sí en algunas comunas en que la tipificación del delito es distinto y es mayor. O sea, los delitos de mayor connotación social el primer trimestre bajaron un 2,8% en el nivel nacional. Pero dentro, ¿cuánto? Delitos de mayor connotación social, sí, disculpen, uno está tan acostumbrado que no lo... Esos son la suma de los robos, los hurtos, lesiones, violaciones y homicidios, ¿ya? Ahora, cuando uno desagrega esto, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento en robo en lugar no habitado, un 4,1%, un robo con violencia, intimidación, aumenta un 1,6%, y otros robos con fuerza... 1,6 no es mucho. No es mucho, claro. Ahora, estos aumentos lo que hacen es la síntesis de lo que está pasando en el país, y lo que está pasando en el país es que hay comunas de distintos sectores, como por ejemplo, no sé, Peñalolén registra aumentos de más de un 60% en robo desde vehículo, robo en lugar habitado. Loanechea, Vitacura y Las Condes, ya lo hemos hablado varias veces, están registrando aumentos muy importantes en robo con violencia, pero robo para que con se mantenga intimidación. El promedio nacional, ¿tiene que subir en unas partes y bajar en otras? Efectivamente, tienen que haber disminuciones en otras partes. Pero ¿y hay disminuciones en otras partes? Hay distintos delitos, por ejemplo, en Providencia registra una baja en robo de vehículos y una baja en robo con sorpresa. O sea, aquí cada barrio y cada comuna tiene su problemática específica. Es pero que se roben no es sorpresa ya. Se perdió la sorpresa. Pucha, no es sorpresa. Claro, y el foco naturalmente, o sea, ojalá entender y ojalá que se deba alguna acción proactiva hecha por policías y fiscales, que las disminuciones que tuvimos, y podamos replicar eso, pero lo importante es poner el foco y la atención en donde hay estos aumentos. Las disminuciones se producen gracias a qué? ¿Cuáles son los logros, digamos, las cosas bien hechas que hacen que en un lugar disminuya y en otro aumente? La verdad es que no hay nada sistematizado como para nosotros poder decirlo. De hecho, no sabemos la dotación efectiva que tiene Carabineros de Chile en las comisarías en términos de cuánto es la dotación real y cuánto de esa dotación está desplegada en términos de prevención y control de delitos. O sea, ni siquiera sabemos realmente los recursos que están destinados en el nivel local, y no hay tampoco una... Pero eso no se discute por ley, la cantidad de recursos que hay, la dotación policial. No, la es información secreta. La dotación policial nosotros la hemos pedido por transparencia y no se otorga, y no es público la cifra de cuántos carabineros hay por comisaría, y tampoco ese desagregado. ¿Y cuántos están en la oficina y cuántos se dedican a qué? Exactamente. Eso no se puede saber. A nosotros no se nos entregó Catalina esa información. Merch, tú dices que sí aumentó, que el año pasado fue malo para Chile en materia de seguridad ciudadana. ¿Por qué fue malo? Digo, que hay más violencia en el tipo de delitos que se está cometiendo. ¿Es más delito? Es más
la cantidad de delito o el tipo de delito? Bueno, el año pasado nosotros registramos la tasa más alta de victimización en nuestra encuesta. Nosotros solamente preguntamos por robos e intentos de robo en los últimos 6 meses y registramos un 43,5% de los hogares, que fue la cifra más alta históricamente. Ahora, ¿en toda la historia de Chile? No, de nuestra serie, de nuestra encuesta, que es un 10% de la historia de Chile, todavía 20 años no es poco. Pero espérate, me perdí. Eso que preguntaste es... ¿se aumentaron los delitos o la victimización? A ver, la victimización es una palabra un poco técnica, pero lo que se hace, la manera de medir la delincuencia en los países, uno tiene 2 grandes fuentes. Uno son las encuestas que uno hace a la gente y que tienen la gracia de dejar fuera la cifra negra, porque yo te pregunto independientemente si lo denunciaste o no. Sí. Y por otra parte están las estadísticas policiales que tienen este filtro, ¿no es cierto?, que solamente llegan a saber lo que la gente decide denunciar. Entonces, hay 2 encuestas de victimización en Chile, la que hace el gobierno, que es grande, presencial, más de 20.000 hogares, y está nuestra encuesta de victimización, que es desde el año 2000, es comparable, es telefónica, más pequeña, y nosotros monitoreamos a través de ese indicador cómo va la delincuencia. Hemos tenido diferencias, pero el año pasado la encuesta de gobierno arrojó un aumento en los hurtos y nosotros registramos este aumento que por lo tanto se condice con ese aumento que se está registrando. Y déjame pregunta bien puntual, ¿qué está pasando con la delincuencia en el barrio alto? Te lo pregunto así porque están convertidas, parece que la gente está totalmente enloquecida y están viviendo en el Far West. ¿Es verdad que están viendo en el Far West o están envueltos en un griterío desproporcionado? Cuando uno ve las cifras que están publicadas por Carabineros de Chile en la plataforma de análisis criminal, ustedes pueden entrar a la página web y ver qué es lo que ha pasado en su comisaría con datos muy importantes. O sea, esto fue un gran avance el año 2012 en adelante. Uno ve que en comunas, por ejemplo, Las Condes tiene un aumento de robo con violencia un 43%, Vitacura un 15%, Lo Barnechea un 69%. ¿En el último año? No, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2015. Ya estamos hablando de aumentos fuertes. ¿Hay una explosión entonces? Hay delitos que aumentan, efectivamente. El robo con intimidación en Las Condes subió un 32%, en Vitacura un 41%, en Barnechea un 56%. Estos son estadísticas policiales. ¿A qué se le llama un robo con intimidación? ¿No es un tipo que viene y te pone la pistola? Sí, ¿O es menos que eso? No, sí, o sea, puede ser con menos. Un cuchillito también. No, me refiero a... Exacto. Ya. Exactamente. Entonces, hay aumentos significativos y acá lo relevante es qué es lo que se hace con esta información. Cada uno de estos delitos tiene detrás ciertos patrones. En realidad, la delincuencia, al igual que toda la actividad humana, tiene patrones increíbles. Muy pocas personas, alrededor del 5% de las personas cometen el 90% de los delitos en los países en que se ha estudiado. ¿El 5%? Exactamente, sí. Son realmente pocas personas las que cometen la gran mayoría de los delitos. Los delitos en el espacio público se concentran muy fuertemente en determinados lugares y en determinadas ¿Son como horas. bandas? En distintos tipos de delitos, efectivamente, hay bandas que están operando. Mahmoud Aliwi, el subsecretario, en algún minuto habló sobre el tema de delincuencia y decía, lo que va pasando es que ha ido mutando mucho el tipo, la manera de delinquir, es decir, el acceso a las redes sociales, el consumo también de distintos tipos de droga. Hay un mapeo distinto, lo hacen entre ustedes para ayudar a que muestre también por qué ha cambiado los delitos, por qué hay más violencia en los delitos hoy, qué cambió. A ver, yo creo que hay que distinguir mucho más por tipos penales. Efectivamente, hay algunas personas de alto riesgo delictivo, llamamos técnicamente, que hay gente que se dedica a esto, que no va a cambiar su manera de lo que ellos ven como trabajo y que efectivamente van mutando en términos de robar cajero automático. ¿Pero han cambiado sus técnicas? Dependiendo del tipo de delito que ellos deciden cometer, claro, van cambiando sus técnicas. Pero por otra parte, los delitos más frecuentes en Chile son los famosos delitos de oportunidad. Lo que más se roba es el teléfono celular y el 60% de esos robos ocurre a 200 metros de una salida de estación de metro. Y esos delitos se evitan con vigilancia focalizada preventiva. Es decir, hay que distinguir mucho mejor qué tipo de delito estamos hablando, cuáles son las medidas que van a tener impacto. Ahora, vamos con Catalina. Aparece mucho delito nuevo, hay mucha innovación en el rubro, claro, eso es lo que se dice por las redes sociales, mucho YouTube. Hay cosas más choras, así como los curas. ¿Es verdad que hay ladrones vestidos de curas, de monjas? Bueno, yo creo que la creatividad humana se despliega tanto entre personas que no se dedican a esto como los que se dedican. Lo relevante es que esto con la información, o sea, la información que existe, Chile tiene sistemas de información súper robustos. El punto es poner a la disposición de los que toman las decisiones operativas y medir la efectividad de lo que estamos haciendo. ¿Se genera
genera mucho mito también. O sea, empiezan a circular historias fantasiosas que en medio de datos concretos reales aumentan la sensación de pánico. O sea, ya, ok, le robaron a la vecina, pero ya cuando el robo es con una persona con colmillos y sangre creyéndole por los dientes, ya es más... Bueno, es que ahí cada persona verá qué es lo que le cree, ¿no? Y somos usuarios de información en todas las redes y las personas tendrán la capacidad de discernir lo real de lo... Catalina, de Paz Ciudadana. Cuando se habla mucho de los delitos, lo que se habla es de también la permisividad de los jueces, la facilidad con que los delincuentes salen de la cárcel, con la que reinciden. Hay estudios sobre eso, sobre si este es un país permisivo, si de alguna forma el delincuente la tiene fácil, todo este discurso. Sí. ¿Cómo lo ve desde la Fundación esto? Claro, efectivamente, a ver, el sistema funciona mal y de hecho lo reconoció hace poco el propio fiscal nacional, que está pronto a cumplir su mandato, declaró públicamente que el sistema no funciona para los robos, que son justamente los delitos más frecuentes que nos aquejan a todos los chilenos. ¿Por qué no funciona? Porque una gran proporción, alrededor de un 85% de estos casos entran al sistema sin imputado conocido, o sea, nunca llegan ante un juez. Más allá de que pueden haber perfeccionamiento y que necesitamos un código penal que reduzca, ¿no es cierto?, la discrecionalidad, el uso de atenuantes y agravantes, el 85% de los robos contra la propiedad nunca llegan ante un juez. O sea, el garantismo aquí de un juez, la verdad es que importa re poco, porque lo importante es con qué medios de prueba ese caso llega a ser tramitado de una manera que sea contundente y se pueda efectivamente sancionar. Pero dicen que en Chile las cárceles están llenas, o sea que no sería un problema de Chile tener las cárceles vacías. Efectivamente, y de hecho el incendio San Miguel, que ya está en el olvido, ¿no es cierto?, arrojó que teníamos a personas que en realidad no debieran estar. A ver, Chile hace excesivo uso de la cárcel, porque lo que está comprobado es que cuando uno tiene personas que tienen poca probabilidad de reincidir, lo que uno debería tener son penas alternativas, pero con control y con intervención, y eso de hecho el gobierno lo está trabajando. Pero tiene que ser una pena alternativa de verdad. Sí. Nosotros tenemos a mucha gente en penas alternativas, pero no tenemos ni siquiera estadísticas de quebrantamiento, es decir, un sistema que hay que reforzar mucho para poder efectivamente tener ahí a las personas de bajo mediano riesgo, que se llama. Y los perfiles de alto riesgo, eso sí debieran estar en las cárceles. Y lo que hoy día tenemos es una mezcla de perfiles de riesgo y con muy poca intervención, o sea, que funcione. Tenemos un poco al azar, tú dices, que hay gente que está en la cárcel que no debería estar y hay gente que debería estar en la cárcel y no está. No es al azar, es consecuencia de cómo está construido el sistema ahora, en el sentido de que el uso, en el fondo la tramitación según las leyes vigentes implica ese uso de la cárcel, pero lo que deberíamos hacer es tener un sistema de penas alternativas mucho más robusto. Catalina Mertz, la línea por la cual el gobierno actual se está moviendo para poder enfrentar la delincuencia y que aparece, digamos, como yo creo, como deficiente frente a la ciudadanía, ¿es una línea adecuada o todavía no es clara cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana? A ver, yo creo que... ¿Ha sido claro alguna vez, no sé, en el gobierno de Piñera o en el de Bachelet anterior o del Lago? ¿Cambian? ¿Son distintas? Claro. A ver, yo creo que lo relevante acá es que como país hemos duplicado el presupuesto en seguridad pública en las últimas 2 administraciones y es sistemáticamente una de las primeras 3 prioridades de la gente y el área de gestión peor evaluada. Es decir, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que faltan mecanismos, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas de las distintas instituciones, de cómo efectivamente aportan a reducir la victimización y la delincuencia y qué uso y resultados están obteniendo con los recursos, o sea, por ejemplo, que se están asignando. ¿Pues la policía tiene cifras distintas de las que manejan ustedes? No, nosotros no tenemos generación de datos distintos a los que generan las policías y publica el Ministerio del Interior. El asunto es nuevamente cuántos policías tenemos asignados al territorio, cuáles son las tácticas que se están desplegando, cuáles resultados se están obteniendo. Las policías todavía no comparten información, por ejemplo. Desde el año 97 que la Fundación propuso el primer sistema unificado de estadísticas delictuales y ha sido muy, muy difícil poder implementarlo. ¿Pero estratégicamente la policía puede entregar públicamente esa información? Digo, no sé, los delincuentes son súper sofisticados también. A ver, información sobre la destinación de recursos y los resultados obtenidos es propio de instituciones neutra. Pero la cantidad de carabineros que tienen instalados, no sé, en el Paseo Humada, la cantidad de carabineros que habrá en la comisaría de Las Tranqueras, por ejemplo, claro. ¿Sí? Oye, ¿qué es lo que hace, Catalina, que aumente la delincuencia? A ver, ningún país tiene una regresión donde mete unos numeritos y salga el resultado. Lo que está claro, por ejemplo, en Estados Unidos, que vienen de vuelta del uso excesivo del encarcelamiento, que hay hacia grandes rasgos estados que disminuyen la población penal y disminuyen los delitos. Básicamente se trata de prevenir a tiempo,
que tú dices que hay menos gente en la cárcel y hay menos delitos. Sí. Pero y aquí hay varias palancas. Lo primero es que hay que focalizar intervención en jóvenes que son bastante pocos. En Chile se estima que alrededor de 5.000 jóvenes solamente tienen alto perfil de riesgo. Y eso es la primera vez que tocan el sistema, deberán tener una oferta de calidad y que efectivamente tenga impacto como la es hoy día la terapia multisistémica. ¿El alto perfil de riesgo es más o menos lo mismo que alto nivel de marginalidad? No es lo mismo. De hecho, es un gran error confundir esto con políticas sociales, porque no solamente nos paraliza, sino que metemos en un mismo saco de la desigualdad. ¿Qué es lo que es alto riesgo? Está estudiado que hay factores de riesgo, se denominan, que son tanto individuales, familiares, como el grupo pares, que inciden en que yo tenga mucha mayor probabilidad de entrar en una carrera delictiva. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, que yo tenga percepción en términos de que justifico los hechos delictivos, ¿ya? O si en una familia en que nuestra forma de vivir es esa. Por ejemplo, es un factor de riesgo súper relevante. Si es que yo tengo alguna, no sé, algún problema de aprendizaje y estoy en un colegio que no es capaz de brindarme esa educación y me expulsan del colegio y termino, ¿no es cierto?, en un barrio en que hay grupos juveniles dedicados a actividades antisociales y yo me crío en un entorno en que se valora mucho más ser pillo, yo probablemente voy a tener mucho más riesgo, ¿no es cierto?, de cometer delitos que una persona que es capaz de mantenerse en el colegio. No. ¿Perdón? Estaba hablando del chocolate, la vida del chocolate. Y entonces, por lo tanto, son factores mucho más específicos que el ser pobre. La pobreza estaba pensando en pobreza, estaba pensando en marginalidad. Sí, también. La marginalidad es grave en sí, pero no todas las personas que viven en la marginalidad cometen delitos. Esto te lo pregunto porque pareciera de repente que hubiera gente que nace mala en la explicación que la ciudadanía se da de los delitos, o sea, como que no hubiera responsabilidad social ninguna, ni no fuera un problema de todos el que exista más o menos delincuencia. ¿Es problema de todos también que exista más o menos delincuencia? O sea, en gran parte hay acciones que se tienen que desplegar desde la infancia temprana. O sea, está demostrado que cuando uno nace en una familia en que hay violencia, es un factor de riesgo tremendamente importante. Y hay programas como el Chile Crece Contigo, se podrían adosar dispositivos mucho más específicos para familias en que se detecte esta situación. Después, en el sistema escolar también uno ve que solamente un muy pequeño porcentaje de niños son los que efectivamente tienen problemas conductuales severos y que hay que abordar de una manera efectiva y así sucesivamente. Pero hay más robo porque tú a mitad de mes. O sea, hay por más fechas. No, usted se ríe. No, hay estacionalidades. No se te rías, estoy diciendo que si hay más robo porque la gente necesita completar el sueldo, digamos. A ver, es que la verdad es que esa argumentación que es para vivir deja abierta la idea de que esto es como por necesidad. La verdad es que el que roba, por ejemplo, en el supermercado o cualquier cosa, es el primer eslabón de una cadena de venta y distribución de bienes robados. Y claro, hay más robo de chocolate justo antes de Pascua, hay más robo de juguetes justo antes, pero eso es porque tenemos un tremendo problema de mercado de reventa de bienes robados. No es para, o sea, sí, ellos lucran con esto, pero probablemente es el jefe de la banda. La segunda quincena de un mes no es peor que la primera quincena. La verdad es que habría que mirarlo mucho más en detalle dependiendo del lugar y qué tipo de delito específico estás viendo. Ahora, todos estos fenómenos efectivamente tienen estacionalidad. Incluso me acuerdo el caso de una persona que robaba, ¿no es cierto?, en un peaje y que dependía del monto que robaba, cuán pronto volvía. Y ese caso, de hecho, se resolvió prediciendo cuándo iba a volver con un agente encubierto. O sea, esto, lo mismo que tú estás diciendo, está en todos los problemas delictivos. Lo importante es que como yo esa lógica de poder predecir qué es lo que va a pasar, genera tácticas efectivas tanto policiales como el Ministerio Público. ¿Y qué robo, ponte tú, han aumentado los robos en casa? El robo en lugares habitados tiene aumentos en algunas comunas, efectivamente, y en el nivel nacional, te digo al tiro, no, en el nivel nacional disminuyó un 3,4% este primer trimestre. ¿Disminuyó el robo en casa? El robo en lugares habitados a nivel nacional, sí. No así en algunas comunas, que es lo que estamos... ¿En qué comuna ha aumentado, ponte tú? A ver, no tengo acá todas las comunas del país delante mío. Déjame ver un poco. Nosotros hicimos el estudio de umbrales, ¿cierto? En que agarramos las principales comunas, capitales regionales del país, y el robo en lugar habitado... la comuna que registra el aumento más grave es Rancagua, por ejemplo. En Rancagua, efectivamente. O sea, cuando vemos el cacerolazo en los sectores altos, está dando cuenta de que efectivamente ahí hubo un aumento de violencia. ¿Qué pasa con los sectores populares? Tú decías también ahí ha aumentado. Bueno, de nuevo, cada comuna tiene su realidad. Algunos tienen cámara y otros no tienen cámara. ¿Eso es?
Son maneras distintas de movilizarse para lograr que las instituciones a cargo se movilicen, pero es un problema transversal en el sentido de que los problemas territoriales que están en cada barrio, en cada comuna, no están recibiendo respuesta por parte de las policías y las fiscalías que la gente espera, y por lo tanto ya sea cacerolazo en los sectores más acomodados u otras formas que tengan los ciudadanos de hablar con sus alcaldes o en las reuniones PASIC que tiene Carabineros. Las instituciones tienen que oír cuáles son las demandas de la ciudadanía. Violencia en los estadios, pregunta que hacen a nuestros amigos tuiteros. ¿Incluye también aquí un aumento de la violencia en los estadios o una tipología nueva? A ver, ahí hay toda una regulación específica en torno a derechos y deberes, ¿no es cierto?, en los estadios, y yo creo que aquí hay varios paralelos que son súper interesantes, en términos que de nuevo estamos hablando de unas pocas personas que cometen todos estos actos y que las distintas instituciones y los organizadores han tenido grandes dificultades para ponerse de acuerdo en cómo lidiar con estas pocas personas violentas. Oye, bueno, tú eres economista y no sé si tú has visto las realidades comparadas en distintos países. ¿La importancia de ganar plata aumenta la delincuencia? ¿Lo importante que es triunfar en la vida es un incentivo para robar? Sí, no, ¿el neoliberalismo aumenta la delincuencia? No, la verdad es que de hecho el otro país que tiene el otro país que entre Estados Unidos y Rusia son los países que más tasa de encarcelamiento tienen, así que aquí no hay temas ideológicos. La verdad es que no es la ideología, sino que Rusia son los datos de la Unión Soviética o de Rusia. Hace años ya que tiene una tasa de encarcelamiento tremendamente alta. A ver, no es la ideología en general, sino que es que hay personas que efectivamente justifican su actuar delictivo y que en vez de ver una persona con un celular ven el celular caminando. Eso efectivamente ocurre y es de las cosas que de hecho abordan intervenciones que son efectivas en reducir tasas de reincidencia. ¿Cuáles son los países de América Latina que tienen menos delincuencia? Cuba. ¿Cuáles son los países que tienen menos delincuencia? A ver, no tengo acá no tengo todas las cifras en la cabeza. Chile en general no está mal parado en relación a países de la región, pero cuando uno hace estadísticas comparativas con países desarrollados, lo que uno ve es que en general tenemos varias veces las tasas de delitos contra la propiedad y también de homicidio. Nuestra tasa de homicidio de un 3 cada 100.000 habitantes es relativamente bajo en la región latinoamericana, pero que es la más violenta, pero es varias veces la que tiene España, por ejemplo. Las peores en eso son Venezuela, Guatemala. Honduras tiene Uruguay, por ejemplo, en Uruguay no. A ver, la verdad, siéndote bien honesto, no tengo la cifra en la cabeza como para contestarte con el dato. Matan animales porque están todo el día en asado, pero no. Bueno, Catalina Merch, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por estar aquí en Desde Cero, son 9:02 de la mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un bonito día. Chau. Desde Cero fue presentado por Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Mazda, porque la emoción nos mueve. Agencia de Viajes Turavión, 80 años viajando con usted. En Cero son las 9:03. Llama acá, hoy es un buen día para la pista de